Hola, buenos días, buenas tardes para el doctor Fernó. Vamos a iniciar nuestro simposio de hoy. Yo voy a partir, yo soy Jimena Valladares, lamentablemente tenemos un problema con el video, yo soy hematóloga de Chile y vamos a partir mostrando un poco algunos resultados de una encuesta que hicimos en el GLAM de la disponibilidad de herramientas diagnóstico-terapéuticas en Latinoamérica. Participaron en esta encuesta entre el 2016 y 2019 16 países de Latinoamérica, que son los coloreados, y que son los miembros del GLAM. Entonces, yo les estaba comentando que nosotros primero vamos a mostrar estos datos muy brevemente en cuanto a acceso para herramientas diagnóstico y terapéuticas en Latinoamérica. En cuanto a la biopsia médula ósea, la gran mayoría de los pacientes, o sea, de los hematólogos tienen posibilidad de hacer esta biopsia de médula ósea. Estas son preguntas que hicimos actualmente fuera de esta encuesta, que en relación a las nuevas actualizaciones que salieron de la WHO y la nueva clasificación. Preguntamos si se hacía de rutina la tinción de Pearls en sospecha de mielodisplasia, y un 69% de los países que participaron en esta encuesta, en esta pregunta, tienen la posibilidad de hacer la tinción de Pearls, y la mayoría de ellos tienen la posibilidad de hacerlo tanto en el sistema público como en el sistema privado. En cuanto a la citometría de flujo y la citogenética, son exámenes que en general tienen buena cobertura en la mayoría de los países y la pueden realizar en la mayoría de los pacientes. Lo contrario pasa con la secuenciación génica, que en realidad son muy pocos los países que tienen acceso y en muy poca cantidad. Y los que pudiesen tener acceso, en realidad el costo es bastante elevado y tiene que hacerse fuera de su país. Siguiendo con las preguntas que hicimos recientemente, la posibilidad de realizar la mutación SF3B1 en los pacientes con mielodisplasia, solo un tercio de los países que participaron en esta pregunta tienen acceso a esto, y de ellos solo Uruguay y Argentina pudiesen acceder en el sistema público y privado de salud. En cuanto a los tratamientos, para bajo riesgo, eritropoyetina, quelantes de hierro y lenalidomida están disponibles en la mayoría de los países, al menos para el 50% de la población, algunos más, otros menos, pero en realidad la disponibilidad es bastante amplia. En relación a los Luspatercept, la realidad es bien distinta. Solo un 36%, o sea, 4 países de los que participaron en estas preguntas tienen acceso a los Luspatercept, siendo solo Brasil quien tiene registro dentro de Latinoamérica para el medicamento. Y los otros 3 países que han tenido experiencia con los Luspatercept ha sido a través de uso compasivo. Esto es sumeramente lo que nosotros, a muy grandes rasgos, lo que queremos presentar en relación a nuestros resultados. Ahora me gustaría dar paso al doctor Pierre Fenot con su charla de nuevos abordajes diagnóstico-terapéuticos en síndrome mielodisplásico de bajo riesgo. El doctor Fenot es presidente del grupo francofono de mielodisplasia, profesor de hematología en el Hospital de París, jefe de la sección clínica de hematología maligna en el Hospital San Luis de París, y consta de más de 800 publicaciones a saber en el ámbito de mielodisplasia y leucemia mieloide aguda. Para nosotros, doctor, es un honor tenerlo con nosotros, así que lo dejo con su presentación. Hola, buenos días. No sé si podéis ver mi pantalla, mis diapositivas. Muchas gracias por invitarme. Y voy a empezar con los factores pronósticos que conocéis muy bien del IPSS revisado, que incluye las variables que conocemos y que permite clasificar, creo que falta una diapositiva, no, y pues permite clasificar los pacientes entre pacientes de riesgo bajo y alto, y sabemos que las mutaciones son presentes en casi todos los pacientes. Perfecto, ok, empezaba con el IPSS revisado, que permite clasificar los pacientes entre pacientes de riesgo bajo y alto, y sabemos que casi todos los pacientes tienen por lo menos una mutación en estos genes, y en particular los del spliceosome, que son
que son más o menos específicos de los SMD, y quizás las más importantes mutaciones sean SF3B1 porque es de buen pronóstico en pacientes con SMD de riesgo bajo, con muy poca evolución hasta LMA. Por lo contrario, las mutaciones de TP53 son de mal pronóstico, especialmente si son bialélicas y con frecuencia alélica elevada. Las mutaciones IDH1 y IDH2 son importantes porque hay ahora tratamientos específicos en contra de estas mutaciones, y FLT3, pero que raras veces se encuentra en SMD y que es más una mutación que se encuentra en caso de progresión hasta LMA. Ahora, las cosas están cambiando, es que hay el nuevo IPSS molecular que está basándose en varias mutaciones. Hay 16 genes como implicados en esta clasificación, como podéis verlo en la parte izquierda, y que añaden su papel pronóstico al de las variables que conocemos, de cariotipos, citopenias y blastos medulares, y que permiten ahora categorizar los pacientes entre 6 grupos, desde muy bajo hasta muy alto. Y lo que es importante es que si se compara con el IPSS revisado, casi la mitad de los pacientes son reclasificados y generalmente como más grave que con el IPSS revisado. Así que puede ser importante para definir lo que es un paciente de riesgo bajo o no. Pero de momento, pues no sé, generalmente no se utiliza mucho para definir el tratamiento. Es que ahora no tenemos yo diría una idea a lo largo plazo de exactamente lo que significa una mutación. Y para decirlo de manera breve, es difícil ahora decidir un allotrasplante solo basándose en mutaciones. Y para ser un poco claro. Ahora se puede definir un paciente no vamos principalmente a hablar del IPSS revisado, y entonces se pueden considerar los pacientes de riesgo bajo son los con un IPSS revisado de menos de 4, y en estos pacientes la idea es más mejorar las citopenias, la calidad de vida, que evitar la progresión y mejorar la supervivencia. Es generalmente las citopenias, y sabemos que las citopenias son anemia, trombopenia y neutropenia. Neutropenia es raras veces aislada e importante en SMD de riesgo bajo. Veremos también que la trombopenia raras veces predomina en estos pacientes, y que generalmente anemia predomina, y SMD se llamaban anemias refractarias hasta hace poco. Y entonces yo diría, y eso es importante, hay dos maneras de tratar anemia. Una es transfundir el paciente, y entonces el paciente va a pasar más de la mitad de su vida por debajo de 8 gramos de hemoglobina, mientras si uno trata de prevenir anemia con una droga, esta curva verde, entonces tenemos una tasa de hemoglobina mantenida. Y esta curva quizás es la más importante de mi ponencia, es que hay una relación muy estrecha entre la calidad de vida y la tasa de hemoglobina mediana, y es una curva sigmoide. Entonces uno es mucho mejor a los 10 o 11 que a los 8 gramos. Y entonces creo que tratar de hacer todo lo que es posible para mejorar la tasa de hemoglobina, es decir, en particular, evitar transfusiones. Ahora, ¿cómo hacerlo? El tratamiento actual y cómo mejorar el tratamiento que tenemos. Pues el tratamiento actual lo conocemos en pacientes sin deleción 5q, generalmente son los agentes estimulantes de la eritropoyetina, como EPO o darbepoyetina, mientras en pacientes con deleción 5q, lenalidomida es más
tiene más eficacia, y los tratamientos de segunda línea, inmunosupresivos, lenalidomida en non del 5Q, hipometilantes. Ahora, sabemos los ASE con una tasa de respuesta de más o menos un 50% durante una mediana de más o menos 2 años, el lenalidomida con una independencia transfusional en 2/3 de los pacientes, respuesta citogenética completa en la mitad y también para una duración mediana de un poco más de 2 años. Los tratamientos de segunda línea, un 40% con hipometilantes, con inmunosupresivos, pero es una población muy seleccionada de pacientes. Lenalidomida lo veremos cuando es utilizado solo un 25% de independencia transfusional y una duración mediana de menos de un año, y los hipometilantes un 20 hasta un 30%. Pues en primer lugar, EPO lo que sabemos es que puede mejorar la supervivencia si se compara a pacientes transfundidos, probablemente porque la tasa de hemoglobina mediana es más alta y entonces los pacientes tienen menos accidentes cardiovasculares. También puede ser que haya menos sobrecarga de hierro, lo veremos en los pacientes que no son transfundidos. La globulina antilinfocítica, esta es probablemente la serie más importante publicada, con casi la mitad de los pacientes que responden, pero es una población muy seleccionada de pacientes sin exceso de blastos, generalmente con 2 citopenias, cariotipo normal, una edad mediana por debajo de la edad mediana usual de SMD y quizás una médula hipocelular. Y sabemos también que en estos pacientes ha sido mostrado que otra vez, como con EPO, si se comparan estos pacientes a pacientes tratados con transfusiones, hay menos progresión hasta LMA y mejor supervivencia, pero otra vez es una población muy seleccionada. Los tratados de segunda línea como hipometilantes o lenalidomida, en este estudio que hemos hecho, que no era aleatorizada, no parece haber una mejora de supervivencia si se compara a transfusiones a lo largo plazo. Ahora, ¿cómo? Pues es el tratamiento usual, yo diría. ¿Cómo mejorarlo? Pues podemos optimizar el uso de las drogas disponibles y nuevas drogas, y veremos en algunos pacientes puede haber una indicación de trasplante. ¿Cómo optimizar el uso de drogas disponibles? En primer lugar, EPO. Lo que habíamos mostrado con Sofipar, que es que los pacientes tratados menos de 6 meses, dentro de 6 meses del diagnóstico, tenían una progresión hasta dependencia transfusional retrasada si se compara a pacientes en que se empezó más tarde la EPO. Entonces, y eso lo hemos mostrado también, que los pacientes que tenían más de 2 mutaciones tenían también una peor respuesta, lo que quizás sugiere que cuando un paciente tiene menos mutaciones, es decir, al empezar la enfermedad, quizás sea pueda responder más a EPO y entonces eso podría retrasar la progresión. Así que de momento tenemos este ensayo, PRETAR, que aleatoriza a los pacientes entre un inicio rápido de EPO o un inicio más tarde. Este ensayo es incluyendo pacientes y podría sugerir que es útil empezar temprano el diagnóstico, el tratamiento con EPO en cuanto los pacientes tengan por debajo de 10 gramos de hemoglobina, por ejemplo. Ahora, con lenalidomida también se ha mostrado, haciendo un análisis conjunto de varios ensayos publicados, que la tasa de respuesta hematológica de independencia transfusional era
proporcional a la pauta utilizada, es decir, en rojo el placebo, después son 5 miligramos al día, 10 miligramos 3 semanas cada mes y de manera continua en azul. Y como podéis ver, hay una tasa de independencia transfusional que aumenta con la dosis y de manera más importante, la tasa de respuesta citogenética depende también de la dosis. Pero también lo que sabemos es que la respuesta citogenética es asociada a menos progresión hasta LMA y también a mejor supervivencia, ¿no? Eso era la supervivencia, no la progresión, y eso es la supervivencia que es mejor. Entonces, eso sugiere que es importante mantener la dosis de lenalidomida en cuanto es posible, y eso puede hacerse, por ejemplo, utilizando drogas como romiplastina o el Trombopag, lo veremos, para poder continuar el tratamiento. Y como se utiliza también en esos pacientes, GSSF en caso de neutropenia durante las primeras semanas del tratamiento. Ahora, el grupo español, con nuestra participación también, ha aleatorizado pacientes con deleción 5q entre que no estaban dependientes de transfusión, entre un inicio temprano de lenalidomida en contra de un inicio solo cuando tenían una dependencia transfusional. Era un ensayo aleatorizado en contra del placebo, y los resultados aquí, lo que podemos ver es que estos pacientes, el tiempo hasta dependencia transfusional es retrasado en los pacientes que empezaron de manera temprana lenalidomida, y aquí está la respuesta eritroide, que podéis ver que un 72% con lenalidomida y una respuesta citogenética generalmente completa en un 52% de los pacientes. Ahora, en pacientes sin deleción 5q, lo que habíamos mostrado es que, y resistentes a EPO, habíamos mostrado que la combinación de lenalidomida más EPO en contra de lenalidomida sola permitía lograr una independencia transfusional más frecuente, 52% en contra de un 30%. Y el grupo norteamericano ha confirmado recientemente, aunque utilizando una pauta un poco diferente, ha confirmado estos resultados con tasas de respuesta de un 40% y un 15%. Por lo contrario, en nuestra experiencia, utilizar azacitidina en pacientes resistentes a EPO solo permite obtener una tasa de independencia transfusional de un 19%, que no es mejorada por la adición de EPO. Es decir, que estos pacientes generalmente solo tienen anemia, y no es como los pacientes que tienen varias citopenias. Entonces, la mejora de cada citopenia es una respuesta, porque aquí hay solo una citopenia, entonces hay menos respuestas. Y entonces, pues, creo que no es un tratamiento excelente de segunda línea en pacientes con solo anemia. Por lo contrario, un ensayo aleatorizado mostró que azacitidina oral, CC486, en contra de placebo, permitía obtener una respuesta eritroide de un 42% de los pacientes, pero era un grupo un poco atípico de pacientes con riesgo bajo, pero que tenían ambas anemia y trombopenia, que es un grupo raro. Pero es interesante y es una forma oral, por supuesto.
Ahora, otro problema es el de la quelación. Sabemos que pues, la quelación es utilizada en caso de sobrecarga importante, generalmente en pacientes con buen pronóstico, y hay un ensayo aleatorizado de Feracirox en contra de placebo en pacientes con alto requerimiento transfusional de bajo riesgo, y el criterio mayor de respuesta era la supervivencia libre de enfermedad, que era, yo diría, compósita, con un tiempo hasta LMA o evento cardíaco o del hígado, etc. Y entonces, con este criterio, hay una mejora con Feracirox, una reducción del riesgo de más o menos un tercio, y que podéis ver también aquí, y pues es interesante en estos pacientes. Entonces, y lo que sabemos también es que en algunos casos, en más o menos un 15 hasta un 20% de los casos, por razones que no comprendemos muy bien, el Feracirox es capaz de mejorar las citopenias, tanto la independencia transfusional como las plaquetas y los neutrófilos. Y sabemos en particular que antes de un trasplante, una sobrecarga de hierro, aunque no sea muy importante, con una tasa de ferritinemia por encima de 1000, puede ser asociada con un peor supervivencia, principalmente debido a una muerte relacionada al trasplante más alta, por razones que no comprendemos muy bien, que pueden ser uh, um, um, radicales, etcétera, etcétera. Ahora, nuevas drogas después. Pues hay muchas propuestas. Yo voy solo a hablar de algunas de ellas. Los inhibidores de la IF-hidroxilase como el Rostaduxa, tenemos resultados preliminarios que sugieren que en pacientes resistentes a EPO hay una independencia transfusional, o por lo menos una mejora de las transfusiones en un 35% de los pacientes. Los inhibidores de IDH1 o 2 son interesantes, pero generalmente más en pacientes de riesgo alto, ya que son son raras estas mutaciones en pacientes de riesgo bajo. El APR246 son en pacientes con mutación P53, también en pacientes de riesgo alto principalmente, y finalmente resultados un poco decepcionantes. El imetelstat, veremos el imetelstat, y los inhibidores de la vía de señal TGF, y hay el galunocertib, que es un inhibidor cuyos resultados han sido negativos, y ahora los ligand trap, no sabría cómo llamarlo en castellano, que dan mejores resultados, que conocéis. En primer lugar, el imetelstat, que es un inhibidor de telomerasa, es el primer utilizado, que un ensayo fase 2 mostró en pacientes resistentes a EPO y resistentes a EPO que no habían recibido lenalidomida o hipometilantes, una tasa de respuesta en una pequeña serie, independencia transfusional de un 42%, y algunas duraciones bastante importantes, con una mediana de casi 3 meses. Pero es una serie pequeña, y hubo después un ensayo aleatorizado de imetelstat en contra de placebo, y estamos esperando el resultado. Los inhibidores de IDH1 y IDH2, como lo comentaba, pero generan buenos resultados, pero muy raras mutaciones en pacientes de riesgo bajo. Y la inhibición de la vía de señal TGF-beta, pero es más las moléculas que inhiben
por ejemplo, GDF11, activina AA, etcétera, con una idea de captar estas moléculas que normalmente se activan el receptor de activina 2 y entonces la vía de señal que activan SMAD, etc. Y el luspatercept que conocéis es una droga que entonces puede captar estos ligandes y que actúa de manera tardía en la eritropoiesis en contra de EPO que actúa de manera más temprana, y eso puede mostrar, y lo veremos después, que una combinación entre estas tipos de drogas puede ser interesante. La aprobación de luspatercept es basada en un ensayo fase 3 que comparaba luspatercept con una dosis que podía ser incrementada desde 1 miligramo por kilo cada 3 semanas hasta un 1,75 miligramos por kilo cada 3 veces en contra de placebo. Y estos son los resultados con una independencia transfusional de por lo menos 8 semanas en casi la mitad de los pacientes, un 48%. De manera interesante, el grupo placebo tiene una respuesta en un 15% de los pacientes que de verdad corresponde a pacientes tratados con yo diría, política de transfusión que no era la misma en el centro que refería el paciente y el centro que trataba el paciente en el ensayo clínico, y utilizando criterios nuevos más estrictos del VG 2018, estas respuestas desaparecen. Lo que es interesante es que la tasa de respuesta depende del requerimiento transfusional. Es decir, los pacientes que tienen por lo menos 6 unidades cada 2 meses tienen una tasa de respuesta de solo un 20%. Y eso es importante porque cuando un centro empieza un tratamiento con luspatercept, es decir, que llega al luspatercept, generalmente tenemos pacientes tratados y transfundidos desde a veces años. Entonces, uno probablemente no tendrá tasas de respuestas de hasta un 50% en estos pacientes. Aquí está la duración mediana de respuesta de una mediana de 80 semanas, y si uno añade la independencia transfusional a una mejora, es decir, una reducción de por lo menos un 50% de las transfusiones, se puede decir que 2/3 de los pacientes responden. Y ahora los nuevos mensajes con un update reciente es que la mayoría de los pacientes tienen que aumentar hasta una dosis de 1 miligramo 75. La independencia transfusional durante por lo menos 4 meses en la tercera parte de los pacientes, una respuesta mediana, como lo decía, de 80 semanas, y la progresión no es aumentada por luspatercept de 8% comparado a casi 7%. Y lo que es importante es que todos los pacientes que tuvieron una progresión hasta SMD de riesgo alto o LMA tenían mutaciones desfavorables, además de SF3B1 como RONX1, ASLX1, etc. Ahora, hubo más publicaciones con este ensayo. Este
esta primera publicación que nos muestra una mejora de calidad de vida con luspatercept. Pero este tipo de publicaciones, de estudios, siempre compara el grupo tratado y el grupo con placebo. Y eso no refleja la vida real. La vida real es comparar los pacientes que responden a luspatercept y los pacientes tratados con transfusiones. Y en este caso sabemos que hay una correlación, como lo he mostrado en las primeras diapositivas, entre calidad de vida y tasa de hemoglobina. Así que es una... Y siempre ocurre lo mismo con estos ensayos aleatorizados, es decir, que solo la mitad de los pacientes se responden y entonces la calidad de vida mediana no es muy aumentada. Y entonces no lo tendría mucho en cuenta. Lo que hemos visto también es que en este ensayo los pacientes con SMD, SMP, con sideroblastos en anillo y trombocitosis tenían la misma respuesta que los pacientes con SMD con sideroblastos en anillos clásicos, y eso es importante. Y también, de manera interesante, hay un aumento de los neutrófilos y plaquetas en estos pacientes que no es muy bien comprendida, que es un aumento por encima del límite, pero que es un aumento. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas con luspatercept? Creo que, en primer lugar, las asociaciones y, por supuesto, en uso en SMD sin sideroblastos en anillo. Lo que hemos empezado recientemente es un ensayo en pacientes sin sideroblastos en anillo que compara luspatercept y luspatercept más EPO en pacientes resistentes a EPO. Entonces hemos empezado con un ensayo fase 1 con aumento de dosis para comprobar la seguridad, y lo que esperamos es que como la combinación de lenalidomida y EPO, la combinación de luspatercept y EPO será superior a luspatercept solo. Y pensamos después utilizar esta combinación en los pacientes con sideroblastos en anillo, tratados en la indicación aprobada, y los pacientes que no responden a luspatercept solo, entonces vamos a añadir EPO en un registro de pacientes, y pues es el registro del jefe. Ahora la trombopenia, y pues a veces hay un componente autoinmune en estos pacientes, especialmente en el MMC, y el tratamiento puede ser tipo PTI hasta esplenectomía en estos casos. Hay los andrógenos y los agonistas de la TPO. Esa es una serie que hemos publicado hace mucho tiempo, que mostraba que utilizando la análisis de la duración de vida de las plaquetas, un 15% de las plaquetas tenían, de los pacientes con SMD y trombopenia, tenían un componente periférico. Y además habíamos mostrado que el uso de andrógenos permitía una respuesta plaqueta en la mitad de los pacientes de manera retrospectiva y un 35% en un ensayo prospectivo. Pero por supuesto, es probablemente los andrógenos tienen efectos secundarios, especialmente por supuesto en mujeres, y ahora con los agonistas de la TPO tenemos con romiplosina, como lo sabéis, una respuesta con altas dosis, una respuesta de las 50%. A veces hay un aumento transitorio de blastos en la médula ósea, a veces algunos blastos que pasan en la sangre, es importante saberlo, pero es transitorio. Un ensayo ha comparado placebo y romiplosina y no ha mostrado ningún aumento de progresión hasta el MA y una supervivencia idéntica, pero por supuesto una mejora de plaquetas y menos transfusiones de plaquetas.
Y para el Trombopag, las respuestas son más o menos las mismas, con una respuesta en un 47% de los pacientes comparado a 3% en un placebo. Hemos también publicado un estudio vida real en pacientes con SMD o LMA con trombopenia, que lograron una respuesta plaqueta en un 77% de los pacientes, con una duración mediana de 8 meses, pero muchos pacientes discontinuaron el tratamiento. De manera interesante, es que lo que quería decir es que el seguimiento era generalmente breve en la mayoría de los pacientes, pero de manera interesante, 8 pacientes que respondían y que tuvieron que discontinuar, tuvieron una respuesta que continuó una mediana de 16 meses después de la discontinuación del tratamiento. De manera interesante, hay pocos eventos poco sangrado en estos pacientes, poca trombosis, aunque y solo en pacientes que tenían una historia de enfermedad con trombosis y progresión hasta el EMA en un 7% de los pacientes. Lo que es clave en estos pacientes es no utilizar estas drogas, el Trombopag o romiplastina, en pacientes con un exceso de blastos medulares, ya que hay un probable riesgo de aumento. Okay. Finalmente, el allotrasplante puede ser útil en algunos pacientes. Hemos visto que muchos pacientes considerados como de riesgo bajo finalmente tenían factores de peor pronóstico, como por ejemplo citopenia es importante, el hecho de estar en el IPSS revisado intermedio y por supuesto las mutaciones. Lo que hemos visto también es que la supervivencia mediana después del fracaso de EPO era de más o menos 4 o 5 años en estos pacientes, lo que por supuesto en pacientes de más de 75 años es quizás aceptable, que no lo es en pacientes más jóvenes. Pero lo que sabemos también es que con cualquier serie de allotrasplante hay una mortalidad relacionada al trasplante durante el primer año. Y eso parece imprescindible. Sabemos que las publicaciones que vemos son generalmente series de pacientes trasplantados hace 10 años o a veces 15 y que hay mejoras, pero en este caso, por ejemplo, la mortalidad precoz será de casi un 30% de los pacientes y sabemos también que los pacientes lo que es interesante es que los pacientes con APLO tienen resultados casi idénticos a los con un donante match, y esa es una serie reciente del BMT mostrando que los APLO tienen una supervivencia de más o menos un 10% por debajo de los donantes hermanos o hermanas, y eso es interesante y eso también mejora cada vez, pero siempre sigue habiendo una diferencia entre el tipo de donante. Y entonces es un poco difícil decidir el trasplante en estos pacientes y no es la regla. Y se puede decir de manera general que un paciente con SMD con sideroblastosanía que solo tiene una mutación SF3B1, probablemente nunca va a evolucionar hasta el LMA y no debe ser trasplantado, aunque se ha transfundido muy frecuentemente. Por lo contrario, un paciente que tiene una mutación TP53 o un SMD con deleción 5Q que fracasa al enalidomida es un paciente grave que podría ser considerado para trasplante, y para los otros pacientes, por supuesto, hay que tomar en cuenta edad, comorbilidad, etcétera, severidad de las citopenias, respuesta al tratamiento. Siempre es difícil. Lo que recientemente hemos llevado a cabo es un ensayo con Marie Robin de allotrasplante en pacientes de riesgo bajo con el IPSS clásico, pero que tenían
un IPCC revisado intermedio, una citopenia severa, un cariotipo que no era favorable, pero en esta serie tenemos una mortalidad, era en pacientes de más de 60 años, y en estos pacientes la mortalidad relacionada al trasplante es de más o menos un 15%, lo que sigue siendo importante. Entonces es un tratamiento que sigue siendo, yo diría, excepcional en estos pacientes de riesgo bajo. Finalmente, los pacientes con SMD y enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias. Lo que habíamos visto sabemos que muchos pacientes tienen, un 15% de los pacientes tienen ambos SMD o el MMC y enfermedad autoinmune. Y lo que habíamos visto hace algunos años es un paciente con una indicación de trasplante pulmonar por infección inflamatoria y que tenía y se descubrió una LMC, entonces dijeron que era una contraindicación al trasplante, por la izquierda, y entonces nosotros hicimos solo un ciclo de azacitidina con una normalización del scan, como lo podéis ver por la derecha. Y después hemos mostrado en una serie retrospectiva de 22 pacientes con ASA y enfermedad autoinmune y SMD o el MMC, respuesta a azacitidina en 19 de ellos, y que permitió una reducción o discontinuación de los corticoides en estos pacientes o otros tratamientos inmunosupresivos. Muchos de estos pacientes tenían mutación TT2 o IDH, y hemos mostrado una correlación entre mutación TT2 y ADH2 y la ocurrencia de una enfermedad autoinmune en pacientes con SLD. Y probablemente es la mutación que causa ambos tipos de enfermedad y que responde a azacitidina. Y finalmente el VEXAS, que sabéis es una mutación adquirida de la cromosoma X, que es asociada con manifestaciones autoinflamatorias muy severas, y que es asociado en la mitad de los casos a SMD, que generalmente es de bajo riesgo. Y lo que hemos podido mostrar es que muchos de esos pacientes respondían a azacitidina o a ruxolitinib. Y entonces, pues hemos empezado un ensayo con ruxolitinib in VEXAS, y he olvidado decir que en pacientes con enfermedad autoinmune hemos confirmado nuestros resultados retrospectivos con un ensayo prospectivo presentado al ASH del año pasado. Así que son asociaciones interesantes y especialmente en términos de tratamiento. Finalmente quiero agradecer el grupo al que pertenezco en París, los hospitales Saint-Louis, Robert Debré y Avicenne, y el grupo francófono de las mielodisplasias, que principalmente un grupo que activa ensayos clínicos en SMD, el MMC, y estamos listos, como lo sabéis, con el GLAM para todo tipo de cooperación, y quiero agradecer otra vez el GLAM por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Fernó, por su excelente presentación. Estos son casos clínicos que fueron seleccionados en el comité de docencia del GLAM. Este caso lo envió el doctor Toledo del Sanatorio Sagrado Corazón de Argentina. Se trata de una mujer de 72 años, hipertensa diabética, que desde el 2013 presenta anemia. Y el 2014, en su primera consulta, llega con una anemia severa, macrocítica, con plaquetas y glóbulos blancos normales y una ferritina algo elevada. El estudio medular revela sin aumento de blastos y un 7% de sideroblastos anillados. La biopsia con celularidad aumentada, sin fibrosis, y de todos los scores que se usaron, todos daban un riesgo bajo. La evolución del 2014 al 2018 requiriendo 4 unidades cada 2 meses, y se inició eritropoyetina 30.000 unidades a la semana, y por la ferritina alta comenzó deferasiros.
se empezó a aumentar la dosis de EPO hasta lograr independencia transfusional en este periodo. Sin embargo, el 2019 vuelve con requerimientos transfusionales más o menos igual a como estaba previamente, y se subió la dosis a la dosis máxima de eritropoyetina, 80.000. Acá la ferritina estaba bastante más elevada, por lo que se ajustó la dosis de feracirox. Y actualmente la paciente mantiene hemoglobinas alrededor de 8, con el resto de sus valores del hemograma normales, y sí una ferritina bastante elevada. Se pudo realizar por secuenciación de Sanger la mutación del SF3B1, que resultó positiva. Por lo tanto, es un síndrome de bajo riesgo, o sea, una neoplasia mielodisplásica de bajo riesgo, con la mutación SF3B1 y 7% de sideroblastos en anillos. No sé si el doctor Toledo está presente y quiere hacer algún comentario a su caso antes de partir en las preguntas o hacer alguna consulta. Bueno, voy a continuar. Ellos mandaron algunas interrogantes. En primera opción, dado las características de mutacional de la paciente, en el fondo sí es una buena candidata a luspatercept. En su opinión, doctor Fenó, ¿pasaría directo? Sí, claro. ¿Sí? Es resistente a EPO y entonces una SF3B1 y entonces sí, luspatercept, sí. Y aquí sería bueno unir ambos, seguir con la EPO en la misma dosis y agregar Pues de momento no conocemos la tolerancia de la combinación, así que pues probablemente podremos ver que la combinación es útil, pero de momento creo que no ha sido claro que no que no había efectos secundarios, así que yo empezaría con luspatercept solo y quizás después, pero hay que esperar publicaciones con la asociación. Supongo que no habrá efectos secundarios de la combinación, pero de momento no estamos seguros. Habría que verlo. Súper. La otra pregunta es si hubiera podido agregarse la lenalidomida, dado los resultados que usted mostró en su presentación, ¿habría sido candidata a empezar este tratamiento o ir directo quizás al luspatercept? ¿Qué tal? Bueno, no me daba la posibilidad de hablar, pero ahora sí. Muchas gracias por la presentación. Lo mismo al doctor Fenó. Bueno, según lo que estuvo presentando el doctor, se podría intentar el inicio de lenalidomida en pacientes porque tienen cierta respuesta a lograr independencia transfusional y por lo menos intentar de mejorar por lo menos la cantidad de transfusiones que recibe por semana la paciente. El tema es que en Argentina la ANMAT, que es como la FDA, digamos, el organismo regulador de los fármacos, todavía no aprobó este fármaco para los pacientes que son no 5Q-. Entonces, la indicación, si bien podría ser posible, en Argentina no tenemos la autorización para realizarla todavía. Pero sí se puede utilizar, yo utilizaría la combinación con EPO, que aumenta la tasa de respuesta, y a veces durante años. La idea ahí sería, claro, usarla en combinación con la eritropoyetina si es que empezamos con lena. Exactamente. Ya. Y por último, queríamos ver el tema del realizar un NGS en relación a, claro, tenemos solo la secuenciación de este gen, y podría ser útil, o qué utilidad le ven a usar esta técnica para ver si cambia el riesgo quizás del paciente y hay que hacer algún otro manejo. Exactamente, según lo que estuvo exponiendo el doctor y la evidencia así lo dice, si bien esta paciente tiene una mutación que le confiere un bajo riesgo, según las nuevas estadificaciones, el NGS por ahí nos podría, digamos, dar a luz sobre algún otro tipo de mutación que tenga la paciente y así con eso moverla de riesgo a un riesgo intermedio alto o alto, y de esa manera por ahí tener otro tipo de intervención sobre la paciente por ahí un poco más agresiva dependiendo de la mutación que pueda llegar a tener, ¿no? Pero creo que es muy
que es muy improbable que haya otras mutaciones desfavorables porque la anemia es aislada y sigue siendo aislada a pesar de la evolución sobre años, y entonces quizás haya por ejemplo, una mutación TT2, pero sigue siendo una enfermedad yo diría, de riesgo bajo, sí, muy probablemente. Acá hay preguntas de los participantes. Gabriela Vidal de Perú pregunta si en anemia refractaria, ¿con qué dosis de EPO tiene que partir y hasta qué dosis máxima puedo llegar? Nosotros lo que hacemos es que empezamos con 60.000 unidades por semana. Preferimos empezar con alta dosis y reducir si es necesario en vez de empezar a 30.000. Excepto en los pacientes muy ancianos con potencial insuficiencia renal, porque hay la posibilidad de un incremento demasiado rápido de la tasa de hemoglobina. Nosotros, bueno, lamentablemente en Latinoamérica no hay tanta disponibilidad de la eritropoyetina de presentación de 30.000 o 40.000. Para nosotros es bastante difícil partir con dosis altas, la verdad es como al revés, partimos con dosis no muy altas, 24.000 o 36 y vamos subiendo. Pero nos es difícil porque implica mucha invasión para el paciente, son demasiadas inyecciones para llegar a las dosis que ustedes utilizan. No sé si hay experiencia con algo así, porque pasa bastante, al menos en Latinoamérica. Hay otra pregunta de la doctora Vidal. En pacientes con 5Q menos, ¿debemos iniciar siempre con LENA o podemos probar EPO primero? En Europa, lenalidomida solo es aprobada en segunda línea, entonces se supone que tenemos que empezar con EPO. La tasa de respuesta es menos importante que en pacientes sin lesión 5Q, pero también, y quizás más importante, es más breve, con una duración mediana de 1 año, pero generalmente empezamos por EPO. ¿Sí? Y también pregunta la doctora Vidal si el valor de ferritina, ¿con qué valor de ferritina iniciaríamos de Feracirox? Lo que nosotros hacemos es que en pacientes que podrían ser un día candidatos a trasplante, es decir, pacientes que tienen menos de 70 años, yo diría, empezamos en cuanto la ferritinemia es por encima de 1.000. En otros pacientes generalmente esperamos un poco 1.500, 2.000 y a veces comprobamos la IRM cardíaca porque es lo importante, es decir, que el hierro generalmente es rápidamente en el hígado, pero ocurre de manera más tarde en el corazón, y es el corazón que es importante porque pues, puede ocurrir insuficiencia cardíaca como en talasemia, etc. Y entonces más, a veces, como decía, 1.500, 2.000, depende un poco. Salvo en los pacientes potencialmente candidatos un día a trasplante. Ahí sería menos de 1.000. Y por último, efectos adversos del luspatercept evaluados en el trabajo del Medalist, que habitualmente eran gastrointestinales, pero no sé si quiere comentar algo más. Los efectos secundarios, creo generalmente menores y que disminuyen con el tiempo. No parece muy importante. Pues es una minoría de los pacientes y disminuye con el tiempo. En honor al tiempo voy a pasar al siguiente caso para que podamos ir discutiendo las preguntas que van apareciendo también. Este caso lo envió la doctora Acevedo de Hospital das Clínicas de Sao Paulo, Brasil. Es una paciente de 78 años
que empezó con anemias del 2006, usaba eritropoyetina hasta el 2009, que fue cuando llegó a la consulta. Venía con hemoglobina 9,8, macrocitosis, neutrófilos y plaquetas normales, vitamina B12 y fólico normal, LH normal, cinética de fierro normal, pero destacaba una CREA en 1,03 y un calcio de 11, IgG elevada y una PIC monoclonal IgG kappa de 2 gramos por decilitro. Esta paciente se hizo un aspirado medular con hipercelularidad, megacariocitos hipoliobados, 6% de células plasmáticas y 36% de blastos, una citometría de flujo que no mostró aumento de blastos, citogenética que demostró aquí la deleción del 5Q aislada, y una biopsia de médula ósea que muestra el fondo de hipercelularidad y estos megacariocitos hipoliobados atípicos. Tenía un riesgo bajo y una vez que se hizo el diagnóstico en el 2009 se mantuvo con eritropoyetina. Esta es un poco la evolución de la paciente. Teníamos acá el diagnóstico del 2009, seguimos con eritropoyetina. Al poco andar empeoró la anemia, empezó a requerir transfusiones, se asoció G-CSF y al año siguiente aparecieron adenopatías que se biopsiaron y resultó ser un linfoma difuso de células grandes B. Al mismo tiempo empeoraron la citopenia, se reestudió la paciente con biopsia médula y tenía una leucemia mieloide aguda con deleción del 17Q por FIT y un TP53 positivo por inmunistoquímica. Y bueno, con estas dos patologías graves y una mutación desfavorable, en el fondo la paciente fallece al poco tiempo. Doctora Acevedo, no sé si está por ahí para hacer algún comentario de su caso. Trajimos este caso a colación porque en realidad nos pareció súper interesante la evolución del paciente. Y aquí, bueno, nos quedaban bastantes dudas. Al principio, cuando se hizo este tratamiento, o sea, el diagnóstico del 5Q, se siguió con eritropoyetina, habría sido bueno, no teníamos el TP53 en ese minuto, pero habría sido bueno tal vez partir con lenalidomida en ese minuto, independiente de que además tenía otras cosas, ese PIC monoclonal que resultó ser un linfoma al final, que eran dos neoplasias. Pero tal vez ahí habría sido bueno partir inicialmente con lena o uno pudiese quedarse solo con eritropoyetina teniendo igualmente el diagnóstico del 5Q. Doctor Fenó. Creo que yo hubiera empezado por EPO y después probablemente EPO hubiera dado una respuesta breve, entonces después con lenalidomida, pero el problema es la mutación TP53, es un caso típico, es que probablemente existió bastante temprano una mutación unialélica yo diría de bajo tamaño que aumentó y después con una mutación TP53, eso finalmente llega a una instabilidad cromosómica con cariotipo complejo y pérdida de 17P, es decir, de la P53 normal que quedaba y entonces un mal pronóstico, una LMA. Y creo que es algo típico. Y no sabemos en este caso si empezar de manera temprana la lenalidomida podría prevenir la ocurrencia de la mutación de TP53 o por lo contrario empeorar el tamaño de la clon mutacionada. Y eso que hemos hecho con el grupo español es tratar de ver si en el grupo tratado de manera temprana habrá menor número de pacientes con mutación TP53. Creo que es
puede ser interesante. Pero es una evolución típica en este caso, sí, desafortunadamente. Sí. Y no es una enfermedad de buen pronóstico, por lo contrario de lo que se decía, porque los pacientes no responden generalmente a la lenalidomida durante más de algunos años. Y es decir, que es de mejor pronóstico que en pacientes con exceso de blastos, pero muchos pacientes evolucionan hasta LMA. Y generalmente con mutación TP53. Perfecto. Sí, bueno, y ahora con la nueva clasificación también es importante conocer el TP53, como hay un grupo aparte que son las mutaciones bialélicas que en realidad le dan, parece, peor pronóstico a estos pacientes. Y bueno, voy a seguir con el siguiente caso, porque hay una pregunta, pero desde el punto de vista pediátrico y trombocitopenia, que lo vamos a ver en el siguiente caso. Este caso lo envió a la doctora Gabriela Vidal del Hospital Edgardo Rebagliati de Lima, Perú. Es un paciente de 47 años, hipertenso, que hace 11 años estaba con diagnóstico de trombocitopenia inmune. Y hace un año, después de una exodoncia, comenzó con un sangrado abundante y plaquetas en 18.000 y recibió por primera vez en su vida una transfusión de plaquetas. Después se dio el hemograma, tenía una leve neutropenia en 1400, hemoglobina de 11.8, BCM alto y 38.000 plaquetas, citogenética normal y una biopsia médula ósea con celularidad normal para la edad. Se descartaron enfermedades virales y conectivopatías en ese minuto, y a los meses vuelve a cursar con trombocitopenia importante y se maneja como una enfermedad autoinmune, con prednisona, inmunoglobulina, pero sin respuesta, y danazol como tercera línea. Y en ese minuto, bueno, este es el estudio de la médula, se iniciaron nuevos estudios. Se hizo un nuevo aspirado medular, que ahora mostraba cambios displásticos en la serie, y una biopsia ósea que es hipocelular, con citogenética que seguía siendo normal. El estudio de NGS que se hizo, apareció una mutación del UA2F1 con un VAS de 19%, y se hizo, dado esta refractariedad y la posibilidad de hacer trasplantes, se amplió a un panel germinal y se encontró esta mutación ANKDR26 que se ha asociado a trombocitopenias hereditarias. La única hermana que tiene compatible tiene la misma mutación, pero tiene hemogramas normales, ella no tiene trombocitopenia. Y actualmente el paciente está con hemoglobina de 7.5 y danazol, manteniéndose alrededor de 20.000. No necesita transfusiones y el resto de su hemograma se mantiene absolutamente normal. Doctora Vidal, no sé si se encuentra presente para hacer algún comentario o las consultas en relación a su caso. Sí, Hola. gracias. Bueno, solo para actualizar, el doctor Fenó conoce un poco el caso previamente. El paciente no ha recibido, o sea, sigue con danazol y con la prednisona, y justo hace un mes atrás comienza a transfundirse cada 2 semanas plaquetas. No ha podido recibir la globulina antitimocítica por X motivo, pero quería saber si es que no se le puede dar eso, recomendaría, o sea, yo creo que su opinión es esa, no sé si después de ver el caso nuevamente había alguna variación, pero si es que no podemos darle eso y no tenemos ahorita una posibilidad de trasplante, quería saber cuál sería la recomendación, si análogos o ciclosporina sola. Y en todo caso, y de requerir más transfusiones y de no haber respuesta, ¿qué recomendaría en cuanto al trasplante? Porque, bueno, no tenemos acá trasplante no emparentado, solo tenemos haplo, y la hermana bueno, la hermana tiene la mutación. Y no tiene chicos o chicas, ¿no? Tiene No una tiene hija. hijos. Una. Que también tiene la mutación. Bueno, no se le ha estudiado a la hija. Creo que es muy raro y no, pues verdaderamente si no se puede trasplantar, pues no conozco los tratamientos eficaces en esta situación, y no sé si los agonósticos de la TPO pueden ser eficaces. Es una enfermedad muy rara y
Probablemente ha sido publicado. No sé lo que han contestado mis colegas que a veces ven estos casos, pero es muy difícil. Pero la trombopenia es severa y entonces trasplante sería indicado si es posible. Y si no es posible, no veo, pues creo que hay que ver si hay publicaciones sobre los agonistas de TPO en este caso, no sé. No sé. Y acerca de terapia Pero inmunosupresora, ciclosporina y globulina antilinfocítica no me parecen indicados porque es una trombopenia de origen hereditaria, no es algo inmune. Entonces, o sea, trasplante es la recomendación. Entonces, había un grupo de trasplante, creo que este caso lo consultaron también en Uruguay y hablaron de que si no se podía hacer el trasplante no emparentado va a hacerlo con la hermana, pero me parecía que bueno, que no era pero los hijos quizás, tiene una hija, ¿no? ujú. Y todavía no sabes si tiene la mutación. No, no se sabe todavía, pero no se le ha dado más nada, o sea, no he intentado darle ningún inmunosupresor, no, solamente como no se transfundía, estaba bien, pero ahora justo ya se ha empezado a comenzar a transfundir, ¿no? A pesar del tratamiento instalado hasta ahora. Bueno, sería en el fondo trasplante haploidéntico y como mostró el doctor, en realidad las respuestas en mielodisplasia son más o menos las mismas. Por aquí había una pregunta de trombocitopenia en población pediátrica. No sé si usted, doctor Fenó, tiene alguna experiencia en población pediátrica o conoce alguna de manejo de esta trombocitopenia. En pacientes en qué tratamiento, ¿qué es la... eh, es decir, en niños, ¿no? Es en SMD Sí. pediátricos. ¿Cuál es la pregunta? Ah, perdón. Si tiene alguna experiencia en trombocitopenias por mielodisplasia en población pediátrica. Pues es muy raro y entonces creo que hay que estar seguro que no es un PTI atípico. Porque me parece muy raro. Hay que comprobar que no es una insuficiencia medular, que no es aplasia constitucional, que es un poco, creo que estos casos con trombopenia predominante sin exceso de blastos en niños son muy raros, ¿verdad? Sí, suelen ser más trombocitopenias hereditarias. Y hay que Con algunos. comprobar que es hereditario y Exacto. sí, sí. Y por último, me gustaría devolverme la doctora Veloso, me parece que está acá y quería hacer algún comentario del paciente anterior que evolucionó con leucemia amiloide aguda y un linfoma, que había algunas consultas en relación a ese caso. No sé si estás por ahí, Elvira. Hay otras preguntas en el chat, no sé Sí, hay si otras puedo preguntas contestar. acá. Una es Sí. sobre el aumento de plaquetas que puede ocurrir, como lo he mostrado y ha sido publicado. Una pregunta de cuando decimos que el luspatercept es refractario, yo diría después de 16 hasta 20 semanas. Sí, 16 hasta 20 semanas. ¿Cuál indicador es que una seme de progreso de leve a grave es generalmente que empeoran las citopenias, pues que aumentan los blastos y que aparecen o que puede aparecer una anomalía citogenética? Eh, eh, ¿Pueden hacer sus consultas que sean leídas? Sí, serán Sí, leídas. hay otra que dice frente a una plaquetopenia severa sin mutación germinal, ¿cuál sería el impacto de la variante UA2F1? Y ahí cómo sería el tratamiento con los trombomiméticos. ¿De qué De la variación? mutación UA2F1 que apareció en este último paciente. Si no tuviera la mutación germinal y esta Sí, plaquetopenia severa. sí, entonces sí, significa probablemente que tiene
un SMD, sí, es adquirido además de la mutación, y eso significa que sí, pues probablemente es más severo, pero como lo decía, creo que hay una indicación de trasplante, pero si no es posible, no conozco las drogas capaces de aumentar las plaquetas en sus pacientes. Y yo comprobaría agonistas de TPO. No sé si ha sido publicado, probablemente en algunos casos, pero no lo sé. Es muy, muy, muy raro. Sí, habría que intentarlo. Y en relación a los tratamientos, si se descarta una trombocitopenia inmune 2 años después del diagnóstico y no hay respuesta, la idea sería siempre buscar, porque habitualmente uno tiene muchos trombocitopenias inmunes dando vuelta que son refractarias a tratamiento, en qué minuto quizás pensar que esto puede deberse a una mielodisplasia, hacer el tratamiento, o sea, el mielograma de entrada, por ejemplo, o en Sí, qué claro, minuto. sí, claro. Y a veces es muy útil analizar la supervivencia de plaquetas, la duración de vida de plaquetas con métodos isotópicos. Sí. Eso, perfecto. No sé si hay más preguntas, me parece que no, están todas respondidas. Bueno, yo creo que con esto vamos a finalizar nuestro simposio. Le agradezco enormemente, doctor Fenó, y a todos los participantes por haber estado con nosotros. Posteriormente esto quedó grabado, así que vamos a después decir dónde podemos volver a ver esta excelente presentación. Nuevamente, muchas gracias, doctor. Un honor contar con su presencia y gracias a todos por su participación. Pues muchas gracias y un saludo a todos los colegas del GLAM. Sí, gracias siempre por estar con nosotros. Hasta luego. Chao, gracias.